Quiero compartir con ustedes un texto que enseña que nuestra vida entera tiene que tener un cambio, y ese cambio tiene que ser profundo. Y eso lo puede entender cualquiera. O sea, yo puedo decir, todos tenemos que cambiar y todos saben eso. No hay que ser muy cristiano para saber que hay cosas que uno tiene que cambiar. Lo puede saber cualquier persona. Pero acá el cambio apunta en el texto que vamos a leer a amputar, a ser radical con esto, amputar el pecado de nuestra vida y llegar al punto de que Cristo sea todo en nosotros. Incluso más allá de cualquier religión, incluso más allá de cualquier tradición. Nosotros vemos ahora tradiciones acá que podemos estar viendo ahora mismo y escuchando. Y bien, ellos la quieren, de alguna forma nosotros también podemos respetar eso. Pero acá lo que apuntamos es más que una religión, más que una tradición, más que un edificio, más que simplemente una liturgia de alabanza, oración, predicación. Apuntamos a la persona de Cristo y que Él sea todo en nosotros. A eso significa radical, algo que una persona podría entender quizás como, esto es muy extremo, no estarás yéndote demasiado al extremo para hacer la primera vez. Bueno, el texto es así de extremo para que entendamos la importancia de este proceso. Nadie deja de pecar de un día para otro. Nadie deja de hacerlo. De hecho, yo no puedo decir que ya llegué a esa meta. No puedo decir ya lo alcancé, ya está todo listo. Si deseas llegar a eso como un estilo de vida, al menos un estilo de vida donde dice, en mí reina más Cristo que el pecado y se ve a Jesucristo en mi vida mucho más que el pecado, eso toma tiempo. Pero tenemos que entender la importancia de eso, la radicalidad de eso y el cambio, sí, con este carácter importante, o que es algo que no podemos dejar para el día de mañana. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Lo voy a leer, estamos viendo la Nueva Biblia de las Américas. Es muy parecida a la Reina Valera que quizás muchos ya conocen, nomás que tenemos la ventaja de que no está con el vosotros anduvisteis y otras cosas, así que nos ayuda a entenderlo un poquito mejor también. Así que los niños también van a estar acá. Ellos tienen una hojita. Mira, ¿me la prestas bien un poquito? Ellos tienen una hojita los niños, así que hay distintos niveles en todo caso, entendiendo que hay algunos más grandes, otros más chiquititos. Entonces pueden ir marcando algunas palabras para que puedan estar también atentos y después vamos viendo qué me faltó. ¿Qué me faltó a mí hacer énfasis? Gracias, Biel. Dice así la palabra. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción. No hay distinción entre griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Acompáñenme orando. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, ocasión que tenemos hoy día de abrir la palabra, de poder leerla, enseñarla, y pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo nos ayude a no solamente entenderla, sino que más allá, que llegue a lo más profundo de nosotros, a nuestras convicciones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, y que podamos tener una vida transformada por ti. Te damos gracias desde ya, en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, siempre es bueno explicar algo sobre el libro que estamos leyendo. Podríamos estar leyendo Efesios, Hebreos, Génesis, Éxodo, no sé, muchas cosas. Acá estamos leyendo Colosenses, y el otro domingo quizás que estemos puede ser quizás otro libro. Quizás nos toque algo en el Antiguo Testamento, en Isaías, en los Salmos, pero hoy día estamos en Colosenses. ¿Por qué? Porque el mes de abril lo vamos a dedicar a ver enseñanzas donde podamos aprender algo que sea, algo importante sobre lo que es el pecado.
y así podemos seguir. A los que estuvimos acá trabajando los días sábados, nosotros igual teníamos un tiempo de enseñanza y ellos saben que estuvimos viendo lo que era el Espíritu Santo. En febrero, Jesucristo. Y ahora, después de abril, mayo, la salvación. Así que igual vamos a seguir viendo todos esos temas, pero hoy día vamos a hacer un énfasis más grande y se van a dar cuenta, quizás en las hojitas también, de que la palabra pecado se menciona más de unas 20, 30 veces. Va a ser algo muy reiterativo acá. No es que el mensaje deje de ser centrado en Cristo. No es que el mensaje no haga un énfasis en la gracia. No, el mensaje tiene que ser así. Pero tenemos esto como un eje para ir tocando también varios temas. Porque a veces en la iglesia se dice, oye, ustedes nunca hablan de, no sé, el Espíritu Santo. A veces me ha tocado mucho escucharlo. Entonces, no, vamos a dedicar un mes entero a eso y después se puede volver a tocar también. Bueno, así que en Colosenses, el texto anterior que tenemos acá, pero miren, el tema central, palabra clave en Colosenses es que Cristo es superior, o que Cristo es todo, o que Cristo es suficiente. Entonces, eso es como el mensaje central. No es tanto que Colosenses hable del pecado y el tema central de Colosenses sea el pecado. No. El tema central de Colosenses es Jesucristo, preeminente, superior, suficiente. A eso apunta. Ahora, leímos Colosenses 3, del 5 al 11. Si me permiten leer el texto anterior, quiero que marquemos algo muy importante ahí. Versículo 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Noten esto, ahora el versículo 4. Esto es muy importante. Cuando Cristo, nuestra vida, eso podríamos abrir como un paréntesis. Supongamos que hay un paréntesis acá y ese paréntesis es esto. Cristo, nuestra vida. Ya ahí comienza. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ahora, el texto que estábamos viendo acá termina con el versículo 11. Y el versículo 11 termina diciendo, sino que Cristo es todo y en todos. Y ese podría ser el cierre del paréntesis. El texto comienza apuntando a Cristo como algo interior, algo profundo que tiene que transformar la vida, Cristo, nuestra vida, y cierra este paréntesis con Cristo es todo y en todos. Y en medio de todo eso está esto esencial acá que no podemos despreciar. Es como algo microscópico primero, Cristo nuestra vida. Y luego algo telescópico, así como algo que cubre todo. Cristo es todo y en todos. A eso apunta. Pero acá la esencia de esto lo vamos a ver en los versículos 5 al 11. No podemos decir que Cristo es nuestra vida, despreciando el pasaje del 5 al 11. Y no podemos decir que Cristo es todo en nuestra vida y en todos si no consideramos este pasaje. Así que lo primero es este llamado radical, hacer morir el pecado. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. La Reina Valera dice, háganlos morir. La idea de un miembro acá, usar esa palabra, un miembro de tu cuerpo, es ayudarnos a entender un poco cómo funciona. No quiere decir que te tienes que cortar el brazo, sacarte un ojo. No quiere decir eso. Es como una infección en una pierna que se comienza a podrir, tiene una gangrena, algo así, y comienza a avanzar hacia otras partes del cuerpo. Entonces, eso ya no basta con poner una venda, no basta con ignorarlo, decir, no, me voy a hacer que no me duele. No, hay que eliminar la infección de raíz para que no siga avanzando. Porque eso que es parte de tu cuerpo, que quizás es un brazo que está pudriéndose, puede terminar pudriendo todo lo demás. Así que el tema acá es, hay que amputar. Pero acá apunta a algo invisible, algo que está envenenando nuestra vida, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Es algo espiritual que es el pecado, que nos dice que tenemos que eliminarlo. Y desde ya, voy a suponer esto. Voy a hacer una suposición acá. Que todos ya dijéramos, sí, yo quiero eliminar el pecado en mi vida. Voy a suponer eso, que todos estamos convencidos de que hay que eliminar el pecado en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito? ¿Un serrucho? ¿Qué necesito? ¿Un cuchillo para amputar esto? Miren, vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos, vamos a retroceder un poquito. Si lo podemos poner ahí en la pantalla también, Romanos capítulo 8, versículo 13. Ahí.
Miren, ¿lo leemos todos juntos? Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, esperemos, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Sigamos el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Del Espíritu, según el versículo 14, el Espíritu de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para tener al Espíritu Santo en nuestra vida necesitamos algo muy importante, esta palabra que vamos a ver mucho en el mes de mayo, salvación. Y para tener salvación necesitamos haber creído primeramente en Jesucristo y en el mensaje central de toda iglesia. Toda iglesia tiene que tener esto como mensaje central. Yo he hablado con muchas personas de, oye, ¿cómo fue tu relación en esta iglesia? ¿Qué aprendiste de esta? Y me dicen, no, es que nos enseñaban del diezmo, nos enseñaban de estas cosas, nos enseñaban de la riqueza. No, el tema central no es eso. No es eso. El tema central es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, sin eso, no podemos seguir avanzando. Entonces, desde ya, suponiendo que si leemos Colosenses 3:5 y decimos, ok, quiero abandonar el pecado, necesitas al Espíritu Santo, necesitas salvación, no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, necesitas el Evangelio, que vamos a hablar mucho de esa palabra, necesitas de Jesucristo. Necesitas leer y creer y haber amado esta verdad de que hay perdón de tus pecados. Ahí parte todo. Miren, volvamos al texto, versículo 5, en Colosenses 3. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Bueno, acá se presenta una lista de pecados. No quiero dedicar tanto tiempo a ver de qué se trata cada cosa y hacer una predicación como para mayores de 18 años. No, porque claro, acá apunta temas que incluyen las relaciones sexuales fuera del matrimonio. No voy a dar tanto detalle porque creo que hay cosas que corresponden también a los padres que vayan viendo con sus hijos. Pero la idea acá es la de preguntarnos cuáles son las cosas que más estamos deseando en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es eso? Quizá algunas personas el tema del pecado sexual lo pueden concretar y el deseo que después se transforma en una infidelidad, efectivamente, adulterio o fornicación. Pero el asunto acá es esto, que el pecado es más profundo de lo que se concreta. Va más allá de lo que ocurre en una habitación, más allá de lo que se descubre después, porque todo pecado finalmente sale a la luz. El tema del pecado acá apunta a lo que uno desea. Jesús lo enseñaba así en Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer, o podría ser una mujer que mira a un hombre, para codiciarlo, o codiciarla a la mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y después dice el versículo 29, y acá está esto radical también, así como amputar. Si tu ojo derecho te hace pecar, no sigamos esto literalmente por si acaso, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y acá se ve la misma acción. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Elimina eso, elimina eso. En Colosenses es hacer morir tus miembros. Suena como digno de censura. Primera predicación acá, funado, de inmediato. Pero acá apunta a qué tan decidido estás. ¿Qué tan decidido estás? ¿Qué tan comprometido estás con abandonar el pecado en tu vida? ¿O quieres que haga nomás? ¿Quieres que opere libremente? Ahí. El problema no apunta a la acción en sí. Apunta primeramente a lo profundo, acá al corazón, a lo que yo no veo en cada uno de ustedes y a lo que ustedes no ven en mí. Por ejemplo, las pasiones. Cuando el deseo ya se hace suficientemente fuerte para que yo me mueva. Hablamos de una persona movida por la pasión. Se mueve, avanza más allá. No es que simplemente desea. Y luego mi pasión avanza a malos deseos. Y así se sigue avanzando, se descontrola, y ahí llega un punto en donde uno dice, oye, ya no puedo parar. ¿En qué momento avancé tanto? Comencé quizás robando un par de lucas y finalmente no podía parar y ya estaba toda la mentira hecha, no podía detenerme. Puede apuntar a muchas cosas acá. El tema es que a veces uno cree que eso yo lo voy a controlar, pero termina creciendo y creciendo y creciendo y creciendo.
Y quizás si lo mezclamos con avaricia, que también habla el texto, cuando el deseo se vuelve insaciable, no me lleno con nada. Tengo 1.000.000 de pesos, pero quiero 2. O sueño con pagar las deudas y no puedo dejar de pensar en eso. Nos puede afectar a todos. Al pobre, al rico, a todos nos puede afectar este tema. Va mucho más allá del dinero también, hacia dónde se orienta mi corazón. Y estas cosas terminan siendo raíces que se meten en nuestro corazón y terminan infectando todo, de forma que nos definen. ¿Qué es lo que piensas cuando ve a una persona? A veces pensamos en una persona que piensa solamente en esto, solamente en eso, en tener más mujeres, en tener más hombres, en tener más poder, en tener más fama. Su deseo finalmente lo define. Entonces la pregunta acá es, ¿qué te define? ¿Qué es lo que te motiva? Ahora, lo que se plantea en el texto es, primero considera cómo Dios responde al pecado. Mira el versículo 6. Pues la ira de Dios, podríamos hablar de muchas cosas de Dios, su amor, su justicia, su santidad, pero acá hablamos de la ira de Dios, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y hay una relación, acá lo que está diciendo, no podemos hablar del pecado si no también consideramos la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela, se da a conocer desde el cielo, o sea que todos lo pueden ver, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, en Colosenses 3:6 dice que la ira viene como algo seguro que va a llegar, quizás como algo no tan presente, quizás algo futuro, de acá a un tiempo. Pero Romanos 1:18 dice, se revela ahora, y contra todos los pecadores. Después dice, no hay ninguno que pueda decir que no es pecador. Entonces ya hay manifestaciones de la ira de Dios hoy, pequeñas muestras que nos advierten de cómo sería un castigo eterno. Entonces Dios responde necesariamente al pecado. Cuando Dios responde con ira nos está advirtiendo, nos está disciplinando, nos está enseñando. Si tú no te detienes acá, esto va a ser peor. Entonces el versículo 5 de Colosenses 3 nos dice cómo es el pecado. ¿Cómo es el pecado? Es algo radical que tenemos que sacar. Versículo 6, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? La ira de Dios. En Juan capítulo 3, hay un texto muy conocido en Juan capítulo 3, pero quiero leer el último versículo que dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, a Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Y nota que en Romanos 1:18 era la ira de Dios se revela contra todos los pecadores. Acá apunta a uno, a cada persona que no tiene a Jesucristo. Por eso hacemos tanto énfasis en predicar el Evangelio. Nos hacemos llamar evangélicos incluso, por el tema de que hay una urgencia acá, de que hay una condenación real, y eso no lo podemos ignorar y no lo puedo dejar de predicar. Porque uno podría decir, primera predicación y me pongo a hablar de la ira de Dios. Como que no es muy buena idea. Y yo lo estaba pensando también cuando preparaba el mensaje. O sea, quizás no es el mejor texto para... Y puede que sí, quizás no sea el mejor texto para una primera predicación acá. Pero aún así, soy una persona que cree en la autoridad de la palabra de Dios y todo texto que está acá tiene que ser predicado. No puedo estar escondiendo cosas yo. Como ministro de la palabra, no puedo estar quitando énfasis a algunas cosas y exaltando otras por encima. Toda la palabra de Dios tiene que ser enseñada y no puede ser ignorada porque no es bueno. Porque no es bueno eso. Es como querer saltar de la cima, de la parte de más arriba, de la azotea de un edificio, hacia otro que está con una distancia sumamente grande, ignorando que quizá existe la fuerza de gravedad, pero yo digo, como la ignoro, entonces quizá no me pase nada. No, ignorar algo, no porque no lo conozco, sino porque no le quiero dar importancia, no quita que sea real. Entonces, cuando hablamos de un Dios real, también hablamos de un Dios que puede responder ante el pecado y tenemos que estar atentos a eso. No podemos simplemente ignorarlo y andar viviendo como si nada. Es entender cómo es Dios. Matar el pecado no por lo que hace el pecado,
Porque a veces uno piensa en mí, es que el pecado me va a hacer mal a mí. O a veces pienso en los demás, el pecado me va a hacer mal a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Pero ahora nos llama a pensar en Dios. ¿Cómo responde Dios ante tu pecado? Esa es la idea. Matar el pecado porque provoca la ira de Dios. Y no tanto porque es que Diosito se va a enojar y vas a hacer llorar al niño Jesús si tú pecas. No, es porque Dios es grande y es fuerte y es temible. Entonces uno tiene que ser consciente de esa gravedad. Por eso, si fuera chiquitito no estaríamos haciendo predicaciones y cosas así, dedicándole tanto énfasis a esto. Pero el tema acá es que en Cristo, en Jesús, y acá está la esperanza, la buena noticia de que en Cristo esa ira fue satisfecha, fue pagada, fue absorbida en la cruz de Jesús. Y somos liberados de ese castigo, de forma tal que decimos, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y ahora entendiendo eso, en el versículo 7 de Colosenses 3, dice, en las cuales, estas cosas de pecado, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Esa es la vida pasada. No solamente cometían estos pecados, sino que vivían. Era la forma de vida, de la conducta habitual. Y acá se marca el contraste fuerte, antes y después. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu vida después? Y no tanto de, es que yo era correcto, yo era más moral, yo era inmoral. No, miren, apunta esto. Efesios 2. Miren, si me ayudan, leemos Efesios 2 del 1 al 3. Miren, ahí, vamos juntos. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que caminábamos en el pecado y luego eso se va intensificando, el camino se va haciendo más difícil y vivíamos en eso. Y esto nos ayuda a entender que el pecado no es solamente una acción, sino que también es una condición, vivir en pecado. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero, no sé si está ahí, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron, qué importante es la palabra pero en la Biblia, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La palabra pero es muy importante en la Biblia, porque la Biblia nos muestra la mala noticia, lo horrible del pecado, pero nos da una luz hermosa que está en Jesucristo que nos lava. Ahora, imagina una persona que está saliendo de la cárcel, que vivió décadas en la cárcel, su condena termina y ahora es libre y disfruta de su libertad por un tiempo. Bien, pero termina deseando volver a la celda. Extraño la prisión, extraño la cárcel, extraño quizá el frío, la oscuridad, mis compañeros, extraño eso, la humedad, extraño que te lleven la comida. ¿Por qué? Porque quizá ya se acostumbró a vivir así. Pero eso ya no tiene sentido. Ahora es libre. Y se le está diciendo, vive como libre. Quizá va donde la persona de la cárcel y le dice, pero es que déjenme entrar por lo menos una semanita. No, tú eres libre, ya no tienes nada que hacer acá. Así está hablándonos Jesucristo también. Ustedes ya no son de eso. Si están en Cristo, si es que están en Cristo, ya no vivan así. Aprende a vivir como libre. Si conoces hoy a Cristo, tu vida ya no puede seguir siendo gobernada por el pecado. Y la motivación no tiene que ser solamente el miedo al castigo, sino que el anhelo de una vida transformada. Miren, Colosenses 3, avanzamos ahora a cómo esto se ve en la vida cotidiana. En el versículo 8. Pero ahora, nuevamente un pero ahora desechen también todo esto. Ira, y comienza una lista acá. Pero está nuevamente esa orden, despójense de todo esto. En Efesios 4:22 dice, despójense del viejo hombre. Es la idea de quitarse esa ropa sucia. Cuando nosotros estábamos trabajando acá los sábados, que vinimos acá, estuvimos harto tiempo preparando todo, afuera,
allá donde ayer terminamos con lo que era esa cruz, bueno, nos falta todavía en verdad, pero terminábamos y quedábamos sucios. Yo quedaba muy sucio al menos. Entonces después teníamos un tiempo para tomar oncecita. Yo tomaba oncecita sucio. Pero después hacíamos un culto, pequeño culto como de gratitud acá por todo lo que habíamos hecho, cantábamos, yo llevaba la palabra, ¿y qué hacía yo? Me cambiaba de ropa. Me cambiaba de ropa. Como una señal simplemente, algo externo solamente, pero igual es una señal importante. Como quien dice, voy a entrar a este lugar y ahora ya no voy a decir garabatos. O voy a entrar a este lugar y ahora que no se note que estaba fumando afuera. Pero son cosas externas simplemente. Acá apunta algo decisivo, algo determinante en mi vida. Donde esté, yo entiendo que ahora no solamente estoy en la iglesia y quiero vivir de una forma más ordenada. Bueno, no voy a entrar con la botella de cerveza acá. No, en todo el día apunta eso. Y no solamente al hábito, no solamente el tema del cigarro, sino el tema de yo quiero ahora vivir para Cristo como si Él siempre me estuviera viendo. Ahora, es así. Es así. Tiene que ser para toda la vida. Desechen también todo esto. Y acá nos apunta cosas quizás como más 18, podríamos decir. Cosas muy comunes. Ira, enojo. Los niños nunca se enojan, ¿cierto? ¿No? ¿Me dicen? ¿Sí? No me mires así. Bien. Malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. Acá hay otra lista. Pero apunta a cosas cotidianas, cosas que se ven quizás menos graves, cosas que no son dignas de cárcel, cosas que no, incluso algunas personas te las pueden celebrar. Yo he visto cómo el niño dice un garabato y digo, qué chistoso, y celebran esas cosas. Su primera cerveza, y bien, sí, ya si ve un trago simplemente, ya. Se ven cosas menos graves, que cuesta menos perdonarlos, que lo vemos más seguido, ira, enojo. Ahora puede que haya algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, uno que estudia el griego también ve que cuando habla de ira se refiere a algo persistente pero interno. Ahora, cuando habla de enojo se refiere a algo que estalla, que va más allá, que sale como de lo que uno se guarda. La ira me la puedo guardar, pero cuando habla de enojo, por lo menos en el griego, considera algo que ya explotó, que salió de ahí. Nosotros en español lo usamos como queremos, no nos complicamos tanto. Pero la idea acá, estas son cosas a las que tú estás expuesto. Cosas a las que yo estoy expuesto. Y el tema es esto avanza desde lo pequeño y secreto, que nadie lo nota, nadie lo ve, hasta lo más grande, hasta lo que se nota, hasta lo que todos ven y hace daño. Imagina las raíces de un árbol. Un árbol pequeñito, que no se ve, no hay ningún problema ahí. Hay raíces que no se ven, pero con el tiempo crecen y pueden terminar levantando la vereda, levantando la calle, rompiendo cañerías. Yo recuerdo que en la casa de mi madre pasaba eso, que cada cierto tiempo había que estarse metiendo ahí porque había un árbol que hacía lo que quería con una cañería. Puede hacer eso, algo pequeño que no se ve, un daño tremendo. Y olía mal, y hacía un gran daño. El pecado uno lo deja crecer quizás como una semillita inocente, no pasa nada, tranquilo, pero no nos damos cuenta cuando creció demasiado, hasta algo que sale, destruye relaciones, hace daño en otros como una bomba. ¿Qué hacer con este tipo de pecados? Hacerlos morir, no bajarles el perfil. Entonces el Señor nos llama ahora a examinar nuestras vidas y ver bien qué es lo que tenemos que cambiar hoy. Quizás lo que tengo que cambiar yo es muy diferente a lo que tienes que cambiar tú o tú. Es muy diferente. Pero todos apuntamos a una misma solución hoy día. No es simplemente seguir tolerando el pecado para agradar a las personas. Yo sé que uno predica con respeto y se prepara bien, ya. Pero uno lo hace no para agradar, con todo respeto lo digo, no para agradar a las personas, a ustedes. Esto uno lo tiene que hacer para agradar al Señor. Así se tienen que hacer las cosas. Primero agradarlo a Él. Y además si puedo agradar a los demás, maravilloso. Pero teniendo primeramente cuidado en lo que hay en mi corazón. Lo que hablamos en nosotros. Lo que hablamos es lo que sale de nuestro corazón.
lo que hablamos entre otros cristianos, otros creyentes, quizá puede ser un lenguaje más santificado, podríamos decir, lo que hablamos con los que no son creyentes todavía, lo que hablamos con los vecinos, cómo hablamos con ellos. Si te reclaman ahora porque dejaste el auto mal estacionado afuera, ¿cómo respondes? No sé. Si te reclaman por dónde quedaste, no sé, miren, cuando veníamos para acá, había un perrito que estaba atropellado. Entonces, justo quedó al frente de nosotros, en la autopista. Y nosotros no quisimos así como hacer el otro auto que lo remata. Así que nos paramos ahí, estuvimos, y el perrito se metió abajo del auto, no sabíamos cómo sacarlo, estaba asustado, estaba golpeado, así que era como, ¿qué hacemos? Y las demás personas, por supuesto, en toda su solidaridad que hacían, nos tocaban la bocina y nos decían cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Allá ellos, que ellos griten lo que quieran, pero ¿cómo uno responde a eso? ¿Cómo tú, cuando vienen situaciones complicadas, al final, lo que por ejemplo acá verán los vecinos, ustedes, no va a ser qué tan lindo quedó todo esto? Quizá hoy día sí te llame la atención algunas cosas, pero finalmente lo que va a quedar es cómo es la relación con nosotros, cómo es nuestra relación, cómo nos podemos llevar y cómo podemos edificar tu vida. Y cómo tú puedes también edificar la vida de cada uno. A eso apunta. Entonces, quizá al comienzo, luego de un par de años, la imagen se quedará en mucho más que cosas visibles. Por eso es importante lo que dice Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Lo que sale de tu boca revela lo que hay acá. Lo que sale de tu boca, lo que abunda en tu corazón, es lo que habla tu boca. La transformación, entonces, ¿dónde tiene que apuntar? ¿A la boca o al corazón? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo problemas con lo que hablo. Hablo muchas cosas malas. ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Agarro hilo y me empiezo a coser la boca? ¿O me corto las cuerdas vocales? No sé, me dejo mudo, ya no hablo. ¿Solucioné el problema? Externamente sí, porque ya voy a dejar de ofender con mi boca. Pero en mi corazón el problema va a seguir igual o peor todavía. Entonces apunta ahí. Ahora el versículo 10 dice, y se han vestido ahora del nuevo hombre. Acá no es una mejora, esto no es moral, por favor, no quiero que se entienda así. Esto es una obra nueva donde Jesucristo renueva tu vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso es 2 Corintios 5:17. Ahora todo ha sido hecho nuevo, nuevo. Miren, versículo 10. Se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La renovación apunta al Génesis, a volver a ese diseño que Dios hizo, cómo Dios creó a la humanidad al comienzo. Después cayó. Génesis 1 y 2 no hay pecado. Génesis 3 ya se echó todo a perder, hasta Apocalipsis 20. Todo mal, todo mal. Pero ahora lo que apunta es volver a ese diseño original. La renovación apunta a conocer a Dios, esa relación que tenía Dios con Adán, cercanísima. Conocer cómo es Jesús, a Dios como un creador. Finalmente, ¿qué dice de Dios? Acá podemos aprender de la ira de Dios, pero también podemos aprender a vivir al Señor como nuestro creador. ¿Quién es Dios? Mi creador. Y quiero estar en ese diseño del día 1. Quiero estar viviendo en Génesis 1 y 2, no en Génesis 3. Entonces algo ocurre cada día donde vamos como nosotros creciendo una escalera. Esto se trata de una escalera. Cuando tú entras acá, subes un peldaño, porque esto va como en subida, Peñalolén es así, va en subidita, acá por lo menos. Entonces sube un peldaño, sube otro peldaño, y podría subir más peldaños. La vida cristiana se trata de eso también, de ir subiendo de a poco. Y no subes todo el mismo día. No subes la muralla china todo en un día. Vamos de a poco escalando acá. En Romanos 12:2, no se conformen. En Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense, primeramente acá. La renovación de tu mente,
de tu mente, para que verifiquen, según la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo aceptable a los ojos de Dios? ¿Qué es lo perfecto? Y después en el versículo 11 ya nos muestra a Cristo como el todo. Y empezamos a cerrar este paréntesis. Recuerden que el paréntesis es esto: Cristo nuestra vida, esto esencial acá que refleja cómo es cuando Cristo nuestra vida, y Cristo es el todo y en todos. Así. Entonces, si yo quiero vivir eso, necesito entender Colosenses 5, 3, 5 al 11, digo. No, ahora, dice acá, no hay distinción. En Jesucristo todas las distinciones pierden valor. Eres hombre, eres mujer, eres pobre, eres rico, sabes leer, no sabes leer. Jesucristo puede obrar en cualquiera. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tú vivas al frente o al lado de una iglesia, no quiere decir que corres con ventaja y tienes más posibilidades de llegar al Señor. El hecho de que tu papá sea pastor, de que todos en tu familia sean cristianos, no te asegura nada. Lo que apunta acá es si mi corazón decide rendirse ante Dios. No importa si una persona acá era judío o griego. Se entendía que los judíos conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento, sabían muchas cosas sobre Dios, sobre lo que era el pecado también. Conocían los mandamientos que están en Éxodo 20. Pero a la hora de que tu corazón sea transformado, no hay ventaja. Eres niño, eres anciano, puede ser para cualquiera a quien Dios llame. No hay ninguna ventaja, simplemente reconocer que solamente Jesucristo puede darme este perdón de los pecados, el Espíritu Santo, para una vida transformada. Y podríamos hablar mucho acá sobre cada una de estas distinciones, bárbaro, qué es una escita, y decir muchas más cosas. Pero la idea acá es dejar claro que el Señor puede obrar en cualquiera y cambiar a cualquiera, a cualquier persona. Incluso cuando nos sorprende, decimos, yo no pensé que esa persona iba a llegar a los pies de Jesucristo, y finalmente el Señor termina usándola de una manera hermosa. O aquel que decimos, oye, apuntaba mucho y prometía mucho, yo pensé que iba a ser un misionero, un gran pastor, y no fue así. Bueno, entender que Jesucristo es nuestra principal necesidad. Porque a veces uno se llena de libros, se llena de conocimiento de la Biblia y terminamos poniendo nuestro Dios en los libros, en el ministerio, en la iglesia. Y nos olvidamos de que Jesucristo es el todo, no la iglesia. Ahora tenemos la oportunidad de estar en una iglesia y compartir todos juntos. Y es hermoso poder verlo y compartir con ustedes. Pero reconocer esto. Colosenses presenta a Jesús como quien está por encima de todo. Colosenses 1:16. ¿Qué dice? Jesús es el creador, Jesús es el sustentador de todo. Colosenses 1:18. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el líder de la iglesia? ¿Quién es la principal autoridad? Sí, uno podría decir el pastor, ya bien. Pero guiado por la palabra. Si no, no hay ninguna autoridad. ¿Quién es la autoridad? El Señor que ha dado esta palabra, el Señor Jesucristo. A eso tenemos que ir. Con toda esa autoridad ahora que Jesucristo es, Él es la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes. Jesús se entrega y da su vida en rescate por los pecadores. En una cruz mucho más grande que esa, en una cruz mucho más horrible que esa. Y ahí Él se entregó y murió por nosotros. Pero así como el mensaje que predicamos muestra a Jesucristo en escena, también es Dios obrando en el corazón de las personas. La salvación no se trata de ver una película y entender que Jesús sangró mucho. No se trata de eso. Se trata de que Dios llegue acá y transforme tu vida acá. Dando a entender que esos pecadores, porque la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero Pablo, quien escribe eso, después reconoce, de los cuales yo soy el primero. Uno puede saberse eso de memoria. Jesucristo, ¿por quién murió? Por los pecadores. Ahora, ¿tú eres pecador? Una persona dice, no, tranquilo, vamos con calma. No, la Biblia dice, todos somos pecadores. Y eso cuesta, eso duele, eso ofende. No es llegar y decirlo. Yo desde acá como predicador lo digo, pero quizás no pueda llegar y decirlo a cualquier persona, oye, tú eres ladrón y fornicario. Quizás eso le va a doler, pero la palabra de Dios apunta precisamente a que esa es la realidad. ¿Para qué?
para mostrarnos la más preciosa salvación en Jesucristo. Y ahora podemos entender que Jesucristo nos compró con su sangre derramada en la cruz. ¿Para qué? No sigamos en la misma vida. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios con su muerte. ¿Para qué? No sigamos viviendo como enemigos de Dios. Nos reconcilió con Él. No vivas como un enemigo de Dios. Nos reconcilió para que no seamos apáticos. Que Él nos ha perdonado, que la deuda fue cancelada. Y eso aplica a cualquiera que puede hoy día poner su fe en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados. Hay un texto muy parecido que está en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Miren, si me ayudan ahí con la pantalla. ¿Lo leemos juntos? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No es que uno corre con ventaja y el otro tiene menos posibilidades de ganar. No se trata de eso. Apunta a Jesucristo. La persona que vive en el viejo hombre es esta persona quien no reconoce que Cristo Jesús es su Señor. A eso apunta. Y luego se manifiesta en otros pecados, ira, enojo y robar y ser adúltero y muchas otras cosas más. No sé, eso depende de cada uno. Quizás simplemente religiosidad. Pero primeramente eso, no reconocer que Jesucristo es el Señor. Aunque lo diga, aunque lo predique, que lo viva. De eso hablamos.